La mirada desde el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Coordinará este conversatorio la asesora de Incapaces de Necochea, doctora Silvina Besoin. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer coordinar este panel con amigos. Los voy a presentar quienes nos van a acompañar en el último conversatorio. El doctor Marcelo Sobrino, que es fiscal general del Departamento Judicial de Azul. La doctora Cecilia Boeri, que es defensora general del Departamento Judicial de Mar del Plata. Y la doctora Silvia Fernández, asesora de Incapaces del Departamento Judicial de Mar del Plata. Bueno, el panel que hoy nos toca desarrollar se llama Niñez y Derechos Humanos y vamos a tratar una mirada desde los distintos puntos de vista del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. La idea es que podamos conversar sobre cómo intervenimos y cómo complementamos la labor cada uno de nosotros dentro del Ministerio Público de la provincia. La primera pregunta que se me ocurre es ¿cuál es el rol que juega o despliega el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en resguardo de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, gracias. Yo creo que a lo largo, después de esta jornada que hemos escuchado a tantas personas hablando y tantos integrantes del Ministerio Público, hemos podido ver en muchos casos, o sea, cuáles son los roles que se asumen. Pero creo que el gran desafío es el siguiente, o sea, tenemos un derecho convencional muy rico en cuanto a los derechos humanos de los niños y el tema es cómo se logra la efectividad de esos derechos y ahí hay una distancia bastante importante. Yo creo que el Ministerio Público es interpelado por el sistema convencional, constitucional y por el derecho en general, particularmente tengo en cuenta también el Código Civil actual, el derecho penal también, para tomar un rol preponderante en esta defensa de los derechos de los niños. Entonces, desde los distintos, si nosotros nos ponemos en esa perspectiva, vamos a ver que lo nuestro siempre se traduce en un activismo. O sea, en cuanto hablamos de derechos de los niños, no se concibe un integrante del Ministerio Público sentado en su despacho esperando que le llegue un expediente. O sea, estamos constantemente interrogándonos y preguntándonos en qué momento tenemos que intervenir. Desde, bueno, el asesor, que por el artículo 103 vos dijo que después Silvia lo va a explicar, cuál es su rol y en el punto en donde tal vez se quiebre el sistema digamos, porque en primer lugar tenemos el Estado, como, digamos así, como responsable de las políticas para llevar a cabo este tema de hacer efectivos los derechos. Pero cuando esto fracasa o cuando a nivel individual o de una familia tenemos algún problema y algún problema con los padres que también tienen esa carga de responsabilidad parental por el derecho de sus hijos, entonces ahí aparecen la intervención del asesor, también la intervención del defensor oficial civil, porque cuando esos padres, ejerciendo su función, quieren reclamar judicialmente o extrajudicialmente esos derechos, necesitan un patrocinio letrado y ahí está el defensor civil también para patrocinar a los padres que están ejerciendo esa responsabilidad parental. También en el tema del defensor, no quiero abundar en esto, simplemente estoy enumerando, hay muchos supuestos para el defensor civil con esa representación. Y en el sistema penal creo que en cuanto cuando los niños son víctimas de delitos, me parece que el rol preponderante para la defensa de sus derechos está en manos del Ministerio Público, salvo en lo que hace a los niños que están bajo el sistema del derecho penal juvenil, o sea, cuando están imputados de delitos, que entonces sí es la defensa pública. Y como queríamos hacer esto un poco más ágil, dada la hora, no sé si... Bien, tomo la posta. Te paso la posta para... Bueno, ante todo quería agradecer a los organizadores, a invitarnos. Me estás haciendo quedar mal. Gracias a los organizadores por invitarnos. Bueno, muy amable. Vamos a tratar de hacerlo dinámico. Cuando me invitaron yo comencé a pensar, visto los expositores de la magnitud que hemos escuchado, digamos, ¿qué podíamos aportar nosotros en esta temática, en esta conversación? Y en realidad lo que nosotros podemos aportar es lo cotidiano,
la tarea práctica, lo que nosotros vemos específicamente en un departamento judicial. Mi departamento judicial es el de Azul. ¿Qué es lo que hice cuando asumí como fiscal general? Casi fui de la mano, tuve unos pocos meses con la doctora Falvo y luego con el doctor Contegrán. Y bueno, empezar a seguir los lineamientos de la política del Ministerio Público Fiscal. Y dentro de esos lineamientos, uno de los ejes preponderantes era la defensa de los derechos de los niños. No solamente como un colectivo específico, sino por además ser parte de las personas más vulnerables, ¿no?, dentro de la sociedad. Otro de los ejes era la lucha contra el narcotráfico. Y uno comienza a ir sumando elementos y cómo se empiezan a conectar. Por eso uno de los ejes principales de la política criminal en mi departamento judicial es la lucha contra el narcotráfico y el suministro de drogas de cualquier tipo. Me gustó muchísimo la disertación que hizo el doctor Barceló, nos dio datos precisos, constantes, específicos, ¿sí?, del crecimiento del consumo de estupefacientes. Aquí nosotros, en mi departamento judicial por lo menos, encontramos que es un departamento judicial muy extenso, tenemos muchos cruces de rutas, ¿sí?, pasan la mayor parte de las rutas que circulan por la provincia de Buenos Aires, porque estamos en el centro de la provincia. Si uno hace el eje en el centro de la provincia, tal vez toque alguna parte del partido de Azul y haciendo el círculo, ¿sí?, se encuentra todo mi departamento judicial al que pertenezco. En consecuencia, empezamos a ver que la problemática no era solamente de una ciudad en particular u otra, sino de ver de qué forma abarcábamos toda la problemática del tema de los estupefacientes en el departamento. Luego comenzamos a hacer otra tarea que también es uno de los ejes de la política criminal en la Procuración, que es la defensa de los derechos de los niños y de las mujeres específicamente violentadas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la violencia de género es uno de los ejes que tenemos también en el Departamento Judicial. Se comenzó a hacer un trabajo en los CAB, en los Centros de Asistencia a la Víctima, y, oh casualidad, ¿con qué nos encontramos? Con que la mayor parte de los violentos, llegan al 90%, son consumidores de alcohol y de sustancias tóxicas, de estupefacientes. Esto me lleva a pensar, y es bueno decirlo porque a veces no se escucha, y yo no tengo miedo de decirlo, realmente lo pienso así y lo puedo defender, es que hay una relación directa con el consumo de estupefacientes, no solamente con la venta, con respecto a la violencia. También eso nos dejó la conversación, la charla que dio el doctor Barceló. Hay una relación directa entre el consumo. Entonces, cuando se empieza a pensar en despenalizar la tenencia, ¿sí?, o la tenencia para consumo personal, ¿sí?, veo muy pocos casos en los cuales no influiría en otros. Cualquier persona que está dentro de un ámbito intrafamiliar, que tenga mujer, que tenga hijos, que conviva con hermanos menores, con cualquier otra persona, consume estupefacientes y es muy proclive a ser violento. Lo tenemos en estadística. Entonces, este dato de la realidad a nosotros no se nos puede pasar por delante. Cuando hablamos cuando hablamos del consumo de estupefacientes y de este tema tan vertiginoso, también debemos coincidir que hay un paradigma cultural que se está tratando de cambiar y que es un paradigma cultural en el cual están diciendo que la marihuana no hace nada o que tales drogas no hacen nada, que son livianas y demás. Todas las drogas tienen consecuencias. Todas las drogas tienen consecuencias. Entonces, la idea es tratar de ir bajando el consumo, pero no nos va a alcanzar solamente con la acción pública. Vamos a necesitar también influir en la sociedad a través de la prevención. Y en eso también lo tomamos como parte de la tarea y estamos haciendo un trabajo para hacer cursos virtuales y demás a través del Ministerio de Educación para prevenir este tipo de comportamientos, porque sabemos que lleva la droga a la violencia. Bien, doctora. Bueno, me parece que es rico en esto las diferentes miradas de cada uno de las ramas autónomas del Ministerio Público, pero me parece importante, digamos, cómo cada uno desde su rol lo puede visibilizar, porque justamente
el título del panel daba cuenta de la mirada del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires en relación a los derechos humanos de los niños. Y creo que esto, en realidad, el título nos marca esta función esencial que tiene el Ministerio Público y que en este caso puedo hablar específicamente desde la función del Ministerio Público Tutelar, que tiene que ver con el hacer visible, ¿no? Con la visibilización de los niños y niñas que llegan a la instancia del Ministerio Público Tutelar, porque en realidad los niños que toman contacto con nosotros en la labor diaria son niños que se encuentran en situación de vulneración de derechos, y entonces pensar un poco de qué hablamos cuando hablamos de estos niños vulnerados a quienes nosotros intentamos hacer visibles. Y en realidad en esto pensar también la vulnerabilidad como un término que no es únicamente que uno, digamos, es reduccionista pensar que un niño es vulnerable por su sola condición de niño. Por supuesto que lo es, por su instancia de desarrollo, madurativa, de unas cuestiones de edad, pero en realidad hay diferentes instancias. Hoy desde el concepto bioético se habla de las capas de vulnerabilidad, y los chicos y chicas que nosotros asistimos diariamente son chicos que están sobrepasados por diferentes capas de vulnerabilidad. Un niño es vulnerable porque es niño, un niño es vulnerable porque es víctima. Esto, bueno, hoy se habló del caso, en el panel anterior, del caso Furlan, de la Corte Interamericana, la condición esencial de víctima y el rol del Ministerio Público de Incapaces o tutelar en este caso. Un niño es vulnerable por condición de género, y muchas veces cuando se habla de políticas de género o se piensa en la perspectiva de género, se está pensando en la mujer adulta y no se está pensando muchas veces en las mujeres niñas. Entonces, como quizás a veces es difícil en los procesos penales hacer colar la perspectiva de género en un proceso en que estamos hablando de niñas, mujeres menores de edad. Un niño es vulnerable por razones de salud. Los chicos que llegan al contacto del sistema de justicia y del Ministerio Público Tutelar, atravesados por condicionantes de salud, y no solamente cuestiones relacionadas, por supuesto, con las adicciones, como plantea el doctor, sino también por cuestiones de discapacidad, como expresó hoy también en el panel de la mañana la doctora Iglesias también. Digamos, cómo hay una mirada diferencial en estas cuestiones, ni que hablar en situaciones de niños que son víctimas de malos tratos y negligencias en su hogar, niños en contextos socioeconómicos desfavorables, es decir, todos aquellos supuestos en los cuales se han visto en el transcurso de las jornadas de hoy, donde la función prevalente del Ministerio Público tiene que ver con restaurar esas diferentes capas de vulnerabilidad que presentan estos chicos y restituir estos derechos fundamentales. Bien, entonces, volviendo al tema, nosotros tenemos una intervención de las distintas ramas del Ministerio Público, ¿sí? Desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista de la Fiscalía, desde el punto de vista de la asesoría. Me gustaría que cada uno de ustedes, empezando por la defensora, me diga desde la intervención ante situaciones concretas cómo interviene la Defensoría o cómo intervendría ante situaciones concretas de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, antes que nada quiero subrayar que es muy interesante que la ley del Ministerio Público en la provincia concede esa plasticidad como para armar una política en materia de defensa en este caso de derechos de los niños. Hay otras políticas de defensa, y ir sobre la marcha perfeccionando organizaciones, porque los defensores generales podemos hacer distintos equipos, organizar, formar equipos técnicos, cambiar, etcétera. O sea, tenemos una gran plasticidad como para hacernos cargo de este tema. Y pongo un ejemplo concreto que justamente es algo relativamente reciente, y es que nosotros, en el tema de derechos de los niños, y viendo el procedimiento de abrigo, que es un tema administrativo, y observando que en la ley no se tenía en cuenta que se proporcionara derecho de defensa a los padres biológicos, y pensando que esos padres biológicos, mientras no fuera removida la responsabilidad parental o cuanto menos suspendida, estaban bregando por los derechos, digamos, o tal vez de formar una familia, con razón o sin razón, pero que para mantener el equilibrio en el proceso tenían que tener una defensa. Entonces armamos un área específica para que ya en la etapa administrativa, porque además de que se notifica a las 24 horas a la asesoría y al juzgado de familia, hubiera una defensa de los padres como para, o sea, inclusive ayudarlos a superar dentro de la protección también de los derechos sociales, económicos de las personas y también de los niños, determinados problemas que tal vez eran removibles esos problemas, y que no solamente depender de la organización administrativa, que es la que con sus defectos, con su falta de recursos, etcétera, etcétera, se encarga de este proceso hasta que llegamos
a la declaración de preadoptabilidad. Entonces, ese tema de ir puntualmente al lugar donde falta el punto, después creamos también en el área penal. En el área penal tenemos un área de prevención de la violencia donde trabajamos con los imputados varones, pensando en el tema de violencia familiar, que afecta, ya se ha visto aquí, cómo afecta tan directamente a los niños, y los ayudamos a cumplir con todas las condiciones, a hacer tratamientos. También tenemos una disposición para que al mismo tiempo se trate de abrir todo el conflicto y solucionar todos los problemas que fueron la raíz de esa violencia. O sea, si hay además que solucionar temas que tienen que ver con retomar con los alimentos, con el contacto con los hijos, buscar una tercera persona, hacer que interactúen los defensores civiles y los defensores penales que tomen contacto. Nosotros no tenemos, y yo no lo he investigado demasiado, pero realmente hay lugares donde está el sistema de tener unos juzgados únicos, digamos, para todo el tema de violencia familiar, que tengan la parte penal y la parte civil, que hoy muchas veces están divorciadas, es un tema interesante como para evaluar. Nosotros, con el Ministerio Público y con esa plasticidad de que digo, estamos interconectando estos aspectos. Como muestra, digo esto porque habría muchas más cosas que señalar tal vez. Doctora. Hay una conexión realmente en el caso particular que cuenta Cecilia, digamos, con los defensores que trabajan en materia de los procesos de abrigo, de los procesos proteccionales. Existe una conexión muchas veces directa con las asesorías en los casos en que estas dos defensorías puntuales brindan patrocinio. Lo que ocurre es que, digamos, quizás las posturas, como cada uno está en roles específicos determinados por su función, obviamente en esos contextos no vamos a compartir muchas veces los mismos intereses, pero realmente en toda la etapa transicional de lo que tiene que ver con la medida proteccional, hacia el interés del niño, que el Estado se preocupe y se ocupe de brindar recursos para que los padres puedan asegurar y defender sus derechos. Yendo al caso del Ministerio Público Tutelar, en realidad la intervención nuestra, digamos, por amplísima, sería como muy extenso poder enumerar realmente todas las facetas en las cuales interviene el Ministerio Tutelar. Digo tan amplio como vuelvo a tomar el caso Furlan del cual se habló hoy, pero digamos el valor agregado que estos precedentes que revisten carácter convencional de derechos humanos y constitucional para nosotros a la luz del 7522 tiene que ver con el hecho de haber establecido específicamente la intervención del Ministerio Público Tutelar como una garantía del debido proceso, ¿no? Y si a eso lo sumamos de la mano del artículo 103 del Código Civil y Comercial, que ha venido a dar digamos, a refrescar en algún punto y de una manera mucho más profundizada el alcance de la intervención del asesor, que años atrás tal vez era considerada únicamente en casos de representaciones complementarias y como un simple acompañamiento, y hoy en día donde hace más fuerza el Ministerio Público Tutelar en realidad tiene que ver con aquellas cuestiones que son de representación principal en situaciones de conflictos de intereses, ¿no? Digamos, desde las asesorías hemos llegado a las Cortes, hasta la Corte Federal, por supuestos de padres que se niegan a vacunar a sus hijos en casos de negativa al cumplimiento de la vacunación. O sea que el artículo 103 abre una puerta enorme para la intervención del asesor en todo. Sí, e incluso, me atrevo a decir, abre una puerta por fuera de él, porque el 103 excede a lo que es la temática civil y comercial, ¿no? Y a veces nos ocurre en la práctica que vamos a los procesos penales, invocamos Furlan, invocamos el 103, hay que explicar todavía la razón del porqué de la intervención del asesor, cuando esto, digamos, debería estar incorporado, es decir, en cuestiones esenciales que hacen al debido proceso de la víctima, en este caso menor de edad, en condición de vulnerabilidad. Entonces, situaciones, archivo de la investigación penal preparatoria, vista al asesor, pedido del sobreseimiento, vista al asesor, cuestiones relacionadas, como hoy se comentaba, que comentó la asesora general de Salta, digamos, de toda la participación activa que es en el proceso penal. Incluso no quiero dejar de mencionar precedentes en los cuales a partir del Ministerio Público Tutelar, Lomas de Zamora, bueno, vos Silvina en Necochea, causas que han llegado al Tribunal de Casación, la última del año pasado, 2018, con una cuestión relacionada con
la queja o el agravio constitucional de no haber sido escuchados los dichos de la víctima. En el caso de Lomas de Zamora de Marisa fue muy similar también, en esto de la violación del debido proceso por el descreimiento, cuando muchas veces los procesos penales se archivan por pensar que solamente se cuenta con la declaración de la víctima o solamente se cuenta con tal poca prueba de cargo y el dicho de la víctima no tiene un peso. Y ahí el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, digamos, doctrina que que por supuesto no podemos minimizar bajo ningún aspecto, habla de esta cuestión del engranaje del Ministerio Tutelar como rama de este debido proceso para las personas menores de edad y dice la intervención esencial en el proceso claramente que es del agente fiscal, pero ella no la agota, el asesor no es ni accesorio ni complementario del agente fiscal y el reconocimiento de una legitimación propia y autónoma del asesor de incapaces para poder recurrir y poder plantear la amplitud de medidas de prueba que considere pertinentes para su asistido, hace esta formación del debido proceso. El Tribunal de Casación dice algo que realmente compartimos, pero que tiene su valor por ser dicho por el Tribunal de Casación, en esto del carácter bifronte, ¿no?, de la debida defensa en juicio. La defensa en juicio no es únicamente defensa en juicio del imputado, sino también debida defensa en juicio de la víctima. Y en este sentido, la víctima tiene esta protección reforzada que está dada no solo por el representante de la acción pública, que es el fiscal, sino también por el rol que se reconoce autónomo y preponderantemente, digamos, independiente, que es el del Ministerio Público Tutelar. Entonces, en ese sentido, hacia ese debido proceso. Una sola cosa, y más cuando la víctima es niña. Exactamente. Más cuando es niño, porque aún el adulto también. Vamos a concederle la palabra al doctor y después hay una pregunta que viene relacionada con eso, que es el derecho del imputado frente al derecho a la víctima, ¿sí? Y ahí vamos a tratar de ver cómo interactúan o qué es lo que nos puede decir cada rama del derecho con respecto a esto. Voy a ser lo más práctico posible o directo posible. ¿Qué es lo que nosotros detectamos en la protección de los derechos de los más vulnerables, en este caso de los niños, donde son víctimas en la mayoría de los casos y no se termina de detectar? Hay determinadas situaciones donde confluimos las tres ramas, ¿no?, del Ministerio Público, que son estas medidas de abrigo y demás. Yo lo único que quiero rescatar en esto, a tener en cuenta para los que están directamente relacionados, en que en muchos lugares en la provincia de Buenos Aires, muy grande, tiene muchos distritos y hoy por hoy los servicios locales de cada municipalidad son los actores principales y cada servicio local actúa de acuerdo a una injerencia propia sin tener una coordinación o una amalgama común, ¿sí?, y a su vez de ellos con respecto a los juzgados de paz o de familia que actúen y a la asesoría de incapaces. Hay lugares, por ahí Mar del Plata está más concentrado. Yo, por ejemplo, en mi departamento tengo 11 distritos distintos y cuando detecto una situación, por ejemplo, particular y lo planteo en los diferentes servicios locales, actuarían distinto cada uno de esos servicios locales o por lo menos en 3 o 4 posibilidades diferentes. Simplemente tiro, digamos, ese tema. Nosotros tratamos de llegar a los servicios locales, hacer charlas con los mismos para tratar de hacer esa conjunción o de amalgamar dentro del departamento judicial, dentro de lo posible, las distintas visiones. Ese es un tema, pero no quiero dejar de lado otro que es muy importante, porque la pregunta era ¿qué hacíamos nosotros específicamente en lo particular? Vemos que también los niños son, digamos, víctimas de causas de violencia y específicamente de abusos sexuales. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, detectamos determinadas problemáticas y las vamos solucionando. Por ejemplo, nuestro grupo de psicólogos lo que nos determinan es que para no revictimizar, lo mejor sería que en vez de hacer una pericia psicológica del chico completa, se hace la pericia psicológica en el mismo lugar y en el mismo momento antes de la cámara Gesell. Y se determina si puede o no estar en cámara Gesell, salvo en alguna oportunidad donde se necesite otra reunión con la psicóloga por algún impedimento que tenga el niño, pero si no, se trata de hacer a la hora o a la media hora para no revictimizar. Y con eso también se logra, según lo que nos dicen los psicólogos, también que el relato que fluya y que no esté disparado o intervenido por algún otro familiar. Eso es una medida concreta que pudimos hacer. Otra, desde la política criminal buscamos, y esto es importante, tenemos algún fallo de primera instancia ya a favor de que la prescripción en los delitos de abusos sexuales no sea automática. Nosotros conjugamos, como es un delito dependiente de acción privada, digamos, no podemos actuar directamente salvo que realmente esté a la vista la situación, pero normalmente son casos intrafamiliares
en los cuales se depende de una acción privada. Y muchas veces esos niños, o por vicios de la voluntad, o por vicios, digamos, de cualquier tipo de su imposibilidad de acceder a la justicia, no lo hacen sino después de muchísimo tiempo. Amén de que tengamos la ley Piazza hoy por hoy, hay muchos casos que son anteriores a la ley Piazza y que no se han tenido en cuenta. Entonces, nosotros basamos el seguimiento de la acción en una entrevista psicológica, una pericia donde se determine cuándo ese menor logró o no hacer desaparecer ese vicio de la voluntad. Y bueno, por lo menos ha sido receptado en primera instancia. O sea, en estas acciones particulares donde uno detecta los problemas es como uno puede actuar. Entonces, ¿qué es lo que uno hace desde el Ministerio Público Fiscal? En este caso y en todos en general. Trata de armar no solamente el mapa del delito respecto a qué delitos se cometen en determinados lugares y si son correccionales, si son criminales, qué tipo de delitos y cómo atacarlos, sino también del mapa de herramientas con las que contamos. Y eso es muy importante. Bien, a mí me parece que en esto coincidimos todos, ¿no? De que interactuar con las demás instituciones, con el servicio local, zonal, bueno, con el juzgado de familia, o sea, la reunión de poner al niño víctima en estas situaciones y poder reunirnos para unificar criterios de intervención, creo que es muy rico, creo que a veces surge mucho más efecto que cada uno desde su rol, ¿no? A veces la interacción con respecto a mejorar esa calidad de vida para el chico. Bueno, por ahí recién surgió una pregunta de todo lo que fueron hablando, que a veces se me ocurre cómo existe esta colisión, ¿no? Entre los derechos del imputado y lo que es los derechos de la víctima. ¿Cómo resuelven o cómo creen que se puede resolver esta tensión? Porque desde cada área, doctora... Sí, en realidad, bueno, yo voy a decir la opinión del Ministerio Tutelar, que seguramente no va a ser compartida con Cecilia, la defensa. Pero por supuesto que sí, vas a ver que sí. En esto de justamente en el marco de todo lo que hemos ido conversando en los días previos también, me parece que hay una tensión que a veces es una falsa tensión, porque hay situaciones en donde, por lo menos en mi opinión personal, el interés de este niño ya está preestablecido que es prevalente. Digo esto porque sin duda nadie discute hoy en día los derechos constitucionales del imputado, ni es nuestra intención hacerlo, pero muchas veces en esto se olvida que los derechos de este niño, víctima o niña, más aún con una triple condición de vulnerabilidad por niña, por víctima y por su condición de género en el marco de un proceso, son también derechos constitucionales. Y que incluso esto, más allá de ser una opinión desde nuestra rama o de nuestra área específica, hoy se habló en la conferencia de la mañana sobre la observación 14 del Comité de los Derechos del Niño, sobre el derecho del niño a que su superior interés sea la consideración primordial. Y ahí el Comité de Derechos del Niño habla de las decisiones que dicten los tribunales de los estados, sin establecer ningún tipo de distinción respecto de qué tribunales habla. Entonces, habla cómo el proceso de toma de decisiones tiene que dar cuenta de esta evaluación y de este sopesar la consideración del interés del niño frente a las restantes o a los restantes intereses o consideraciones en juego. Y específicamente en un párrafo de esta observación general, el Comité de los Derechos del Niño dice, cuando nosotros decimos, y cuando la Convención habla de las autoridades judiciales y cuando nosotros decimos los procesos, hablamos de todos los procesos. Y específicamente dice, esto incluye también a los procesos penales. En el proceso penal, donde la víctima es un niño, es una persona menor de edad, el interés del niño es la consideración primordial. Y dice muy claramente que esta es la consideración primordial en cualquier caso en que el niño tome contacto con el sistema de justicia. Es decir, sea el niño que está en conflicto con la ley penal, donde mayormente no se discute que este es el interés prevalente a partir del foro especializado puntualmente, pero también los niños que están en contacto con, no solamente en conflicto con la ley penal, sino en contacto con el sistema de justicia, sea en carácter de víctimas o de delitos, el comité lo dice claramente, esta es la consideración primordial. Entonces, en este sentido, y me parece que un poco a cuento también de lo que se hablaba anteriormente, por qué tomar este tipo de consideraciones como las que planteaba el Tribunal de Casación, por qué la modificación legislativa respecto de que los delitos, cuando los abusos sean víctimas menores de edad, ya pertenezcan a la acción pública, digamos, y se haya modificado en ese sentido. Esto tiene que ver por haber considerado a este interés como un interés prevalente, porque en realidad me parece que cuando partimos de una consideración contraria, en realidad esto frente al niño que es víctima y llega a la justicia en búsqueda no solamente de la escucha, sino de un acto institucional de reparación, que hoy lo decía
decía la perito psicóloga también de Necochea, podemos estar cometiendo actos de violencia institucional nosotros, los operadores, en cada una de las ramas que intervenimos. Entonces, en ese sentido, me parece que está claro en ese debate cuando se plantean cuestiones relacionadas con, por ejemplo, el sometimiento o no a una prueba, el hecho de la revictimización, digamos, de volver a traer a la víctima a declarar, a ampliar pruebas, a no permitir que por ejemplo, los reconocimientos fotográficos se hagan bajo la modalidad en que la víctima lo solicita, a no ser convocada nuevamente a establecer detalles de lo que ya prestó en su declaración anterior. Todas esas cuestiones, la presencia del imputado, los conflictos que surgen en la práctica cotidiana que tienen que ver con el reclamo quizás de la presencia del imputado en la Cámara Gesell y cómo todos los protocolos... A veces la espera, ¿no? La espera, por ejemplo, en las circunstancias en las cuales se suspende una Cámara Gesell porque a pesar de estar notificado no está la presencia, digamos, como las buenas o las malas prácticas, sin duda que el derecho constitucional de defensa y que tiene que estar notificada la defensa y la defensa debe estar presente, pero esto frente a la condición de una víctima donde todos los protocolos de buenas prácticas, las guías de UNICEF, la guía de Santiago, el mismo protocolo nuestro de la provincia de Buenos Aires dice el niño no debe tener contacto visual con el imputado. Entonces, si quizás no ofrecemos los espacios o los escenarios edilicios apropiados para aparte, eso... por ahí se me ocurre pensar, le doy la palabra ya a la defensora, en base a lo que decís vos, Silvia, por ahí esa declaración tan cuidada, ¿no? Y que se ha llegado a ese momento, como explicaba hoy la licenciada Brisighelli, con esa criatura que a veces es muy chiquita y está horas y horas esperando a que llegue el defensor, que llegue el imputado, Seguro. que llegue el fiscal, el juez de garantía, no se lleva a cabo por X motivo. Exacto. Y se la vuelve a citar. Realmente esa declaración surge el mismo efecto que la primera vez, ¿no? ¿En qué a veces condiciones uno piensa fue? Digamos, ¿en qué cuanto a condiciones esa fue? ¿En representación. qué condiciones nos mostramos todos? Cantidad de adultos, 5, 6, 7, 8 adultos en un escenario que de por sí es complejo, las chicas se descomponen, necesitan... Qué difícil. Digamos, es un escenario... Le voy a dar la palabra a la doctora Sí, porque sí, no, porque ya son dos asesoras ya acá no da que más. tienen que entender esto, bueno, en fin. No, verdaderamente yo estoy convencida de que de ningún modo esto puede, o sea, si hay un límite, o sea, es justamente no demoler la presunción de inocencia. Es fundamental para todo el sistema, para los niños, que mañana serán hombres, para los niños que eventualmente sean imputados, la presunción de inocencia y la carga de la prueba no tiene que alterarse en modo alguno. Esto no significa que nosotros como Ministerio Público en todas nuestras ramas tengamos perspectiva de infancia, igual que tenemos que tener perspectiva de género. Entonces, antes, tal vez, se le tomaba una declaración a un niño delante de su padre, así como viniera, o hemos escuchado casos en donde, o otros países, en donde directamente se tienen que sentar en el estrado, son interrogados por las partes. No, o sea, con todos los cuidados y con todos los elementos que nos da la interdisciplina para evaluar un testimonio, para inclusive a veces con dibujos, con conductas, con actitudes poder valorar, y sí, por supuesto, con todo el cuidado, pero esto no quita en modo alguno, o sea, no es que el niño va a estar en mejores condiciones de obtener una condena que en cualquier otra clase de delitos. Eso no es no es esa la ventaja. O sea, la ventaja es cuidarlo inclusive a veces hasta cuando cuidarlo significa la impunidad, cuando se niega, cuando no quiere hablar, que no va a ser, cuando se resiste a un examen físico, cuando el examen físico, bueno, hay veces en que cuidarlo puede llegar a traducirse en impunidad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en el sistema penal, con el tema de cuidar al niño en lo máximo posible, de agotar todos los recursos para molestarlo lo menos posible, pero no es a costa del derecho de defensa. No revictimizar, ¿no? No revictimizarlo, por supuesto, pero esto no significa que sea a costa del derecho de defensa. Todos los integrantes del Ministerio Público tenemos que tener normas éticas. Nosotros estamos sensibilizándonos en temas de género y sensibilizándonos en temas de infancia, y no van a ver normalmente, entiendo yo, un defensor público acosando a la víctima del delito o con alguna actitud de esta naturaleza. No es, o sea, iba a decir una barbaridad, iba a decir no es necesario. No.
por ahí alguien le da resultado, pero de ninguna manera es algo que haga verdaderamente a la defensa en juicio. O sea que yo creo que es todo compatible. Bien. Y déjame una sola cosita que no hablamos y que es importante, creo que vos también querías hacer un comentario, de la figura del defensor del niño, que hasta tal punto el sistema, digamos, abastece de defensa al niño, que no solamente tiene a veces sus padres, que tiene el asesor, sino que en determinadas situaciones, cuando hay intereses tal vez contrapuestos con el asesor, o cuando el niño lo pide, tenemos el abogado del niño, que es un defensor específico del niño, porque a veces se dice defensor del niño por el asesor. Bueno, sí, o defensor del niño por el que fue nombrado recientemente. Bueno, el abogado del niño que ejerce el derecho de defensa, y que es una figura que está por desarrollar, porque sinceramente, más allá de, no sé, o sea, por lo menos no está todavía, los abogados que están siendo sorteados de los colegios de abogados todavía no tienen la preparación suficiente y la especialización que se requeriría en estos casos. Eso lo hemos conversado antes, no sé, ¿vos qué opinás? Sí, Cecilia, en eso estamos de acuerdo. Vemos como importante la creación de la figura del abogado del niño, pero sí no es menos importante también que ese abogado del niño tiene que estar lo suficientemente preparado para defender la posición del niño, los derechos del niño. Muchas veces no se llega, tal vez porque es un instituto que está recién germinando. En nuestro departamento judicial había en el Colegio de Abogados de Azul 32 inscriptos para ser abogados del niño, hoy por hoy quedan 20. Tienen también que ver mucho con que, bueno, son abogados particulares, tiene que ver también con los honorarios, las incumbencias, y cuando les llegan los honorarios y no, porque van a actuar como abogados particulares. Yo creo que sería muy bueno pensar en una interacción, en principio, con las instituciones ya creadas, sea la defensa pública o la asesoría de incapaces en su caso, o nosotros mismos del Ministerio Público Fiscal, para designar cuando no exista alguien realmente preparado, o que hay localidades donde nosotros, en esas 11 localidades, donde no hay ningún abogado que quiera trabajar en esas localidades. En Tapalqué, por ejemplo, hay uno solo, que es de Azul, y viajaría y sería, abogado del niño. Entonces, esas situaciones, me imagino, en la provincia de Buenos Aires, que es tan extensa, debe realmente repetirse. Así que, sería importante que esa germinación, tenga desde el vamos, la mirada respecto a la protección esencial específica del niño desde el inicio, valga la redundancia, y más allá de que se pueda ir perfeccionando la figura del abogado del niño. Bien, bien. ¿Cómo ve, doctora, la figura del abogado del niño tan cuestionada con el asesor, y que mezclan el asesor de incapaz, el abogado del niño, es lo mismo, ¿no? En algunos cursos. Sí, se ha mezclado bastante. Creo que esto ha tenido que ver con el auge, ¿no?, de las nuevas figuras, un poco esto de, a veces cuando aparece una nueva figura todos pensamos que es la panacea que viene a solucionar todos los conflictos que tenemos cotidianamente en el ejercicio, y esto después demuestra que no es así. Por lo pronto, el abogado del niño, pero por la legislación civil, ¿no?, más allá de la 26061, que es la ley especial, luego el Código Civil y Comercial vino a limitar también específicamente cuáles son los casos en los que se interviene con abogado del niño, y está claro que son niños que presenten edad y madurez suficiente. O sea, no hablamos de un chico de 3 años a quien un juez le designa un abogado, eso no es un abogado del niño, será un tutor ad litem, será otra figura, pero no es un abogado del niño. Esto tiene que obedecer a la madurez del niño, a quien lo que sí es obligatorio es informarle su derecho a designar un abogado y que él pueda hacer esta opción. Y también la circunstancia del conflicto de intereses, porque si no somos como pendulares, ¿no? Porque pasamos, si la regla de la representación general es que los padres representan a sus hijos con la representación complementaria al Ministerio Público, pasamos a pensar que entonces todos los niños van a necesitar un abogado porque... Cualquier edad, insuficientemente representados. Entonces, esa postura ¿Cuál sería la edad? En realidad, el código habla de edad y madurez suficiente. No es ni siquiera la adolescencia de los 13 años. A los 13 años ya hay una presunción de esta madurez, pero en realidad deja esta flexibilidad para que en el caso concreto, en función de las particularidades del caso, de la situación que se debata, del tipo de derecho, una cosa es un derecho personal, como el hecho de querer mantener contacto con un progenitor o no, y otra cosa es un derecho patrimonial, a presentarme en un juicio de daños y perjuicios o en una sucesión, con lo cual distinta va a ser la edad y la capacidad que se va a medir en ese caso. Pero también el conflicto de intereses con el asesor, porque entonces justamente la figura complementaria está pensada desde ese lugar de reaseguramiento de derecho. Entonces, si está adecuadamente ahora,
Si en un caso concreto el asesor entiende, bueno, el niño quiere seguir viviendo en un contexto violento, quiere regresar el asesor mantiene una postura contraria, pide la adoptabilidad, bueno, garantizarle tu derecho a designar un abogado que represente tu interés en otro rol y donde el asesor seguirá por el mejor interés del niño, que es lo que considera en ese... Hay una última pregunta que les voy a hacer que me parece interesante para los tres, que nosotros siempre intervenimos y sabemos que defendemos a los niños, niñas, adolescentes ante procesos o conflictos individuales, ¿sí? Pero también se me ocurre empezar a pensar, y esto es una que se está dando cada vez más, la defensa de estos niños, niñas o adolescentes justamente ante procesos colectivos o ante su defensa de derechos, no solamente ante forma individual, sino en forma colectiva. Por ahí me gustaría que nos cuenten un poquito en cada rama cómo están interviniendo en esa defensa de derechos colectivos. Bueno, ahí hemos tenido hasta experiencias Sí, conjuntas, digamos, sí, con la Defensoría, contala porque, vos, sí. pero ahora lo hacemos en ambas, Cecilia, pero Firmamos digo, intervenciones conjuntas, por lo pronto vamos a ejemplificar con un caso particular que tuvimos respecto de, que está en trámite todavía, respecto de una escuela especial, en realidad dos, en un mismo edificio, primaria y secundaria, chicos con discapacidad, es una escuela especial, donde en realidad la Defensoría Oficial y junto con la Defensora General promueven una acción, digamos, brindando el patrocinio a una madre que en representación de uno de esos niños que asistía a esta escuela especial, donde reclama a la provincia de Buenos Aires y al municipio por determinadas refacciones, son chicos con movilidad reducida, habían cuestiones de riesgo de electrocución, baños inaccesibles, el edificio, digamos, con riesgos de derrumbe, bueno, una situación realmente... O sea que ahí están mezclados dramática. varios temas, el tema vivienda, con el tema de educación. Acceso a la educación, los chicos Exactamente. realmente no... también hay escuelas, como nos ha pasado en otros casos, que funcionan como comedores, entonces también el hecho de ir a la escuela permite la asistencia al deber alimentario. Y en este caso, bueno, la defensa patrocina a esta madre y cuando nos dan intervención a la asesoría en representación de esta niña, hija de esa madre, asumimos esa representación, pero también asumimos esta representación de carácter colectivo, de la defensa de intereses colectivos en base al 43 de la Constitución Nacional y a la doctrina en auge hoy de derechos colectivos, representando al resto de los niños que asisten, la totalidad de la matrícula de estos niños que asisten a estas dos escuelas primarias y secundarias. Y la verdad que es un proceso que venimos trabajando articuladamente desde la defensa y de la asesoría, y en esto sin superposición de roles, sino al revés, digamos, complementándonos Claro. de manera Sí, aparte del adulto permanente y los en jóvenes, estos... claro. Aparte Exacto. nos sumamos y todo el procedimiento fue con todas las características de los procesos complejos, etcétera, con audiencias, donde con múltiples partes, audiencias dialogales, con las autoridades, compromisos, o sea, todo ese tipo de procesos se siguió en este caso de la escuela. Otras veces hemos evaluado la posibilidad después no lo hemos hecho, pero siempre lo tenemos en cuenta. Bien, y desde sede penal, Nosotros en nuestro departamento no hemos tenido casos, lo que sí hay atisbos de posibilidades, pero lo que veo como necesario primero es la educación de los niños para que sepan que tienen esos derechos. Imagino situaciones, por ejemplo, de bullying, ¿sí?, dentro de las escuelas, en los cuales las mismas autoridades educativas de ese establecimiento no terminan de actuar. Muchas veces se soluciona el tema por la actuación de 1, 2, 3 padres, pero lo cierto es que los niños en sí, ¿sí?, que están sufriendo ese menoscabo de sus derechos, no terminan teniendo, y a veces no es uno solo, sino que son varios, no terminan teniendo la respuesta del establecimiento que debieran tener. Pero para todo esto lo que entiendo que es necesario que tengan el conocimiento. Lo mismo que pasa con los delitos, digamos, que derivan del cibercrimen, ¿sí?, su interacción con las redes sociales y demás, donde muchas veces terminan siendo víctimas de un determinado proceso de información que alguna empresa tiene organizada y que en última instancia no tiene filtros, como hemos visto en otro tipo de materias en el mundo, ¿no? Que creo que tenemos que empezar a pensar en esas posibilidades para primero educar y poner en conocimiento de los chicos, de los niños, cuáles son sus derechos y en segunda instancia también digamos que el acceso a la justicia sea real, y ahí es donde podríamos llegar a actuar. bueno, creo que estamos con el tiempo más que cumplido, porque todas la
las mujeres terribles, como nos gusta hablar y hablar, bueno. No te quedó Y le corto, sacamos un poco de no te protagonismo, quedó corto. pobre No te hombre. quedaste corto. Defendió su terreno. Bueno, Defendió la verdad que fue un placer coordinar este panel, porque me quedé con muchas ganas de preguntar y repreguntar, porque son todos temas que todos tenemos muchas intrigas y queremos saber cómo actúa cada parte del Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, un placer escucharlos y realmente felicitarlos para que sigan trabajando y interactuando entre todos. Bueno, Muchas gracias, Silvina. Pues,